Buenos días, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a nuestros cuerpos, almas y espíritus. En el nombre de Jesús. Bienvenido, deseado de las naciones. Bienvenido, gran yo soy. Bienvenido, todopoderoso, en el nombre del Señor Jesús. Santo, santo es tu nombre. Bendito es el que viene en el nombre de Jesús. Gracias por este precioso día que has hecho, Señor. Gracias porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias, Señor, porque cada uno de los órganos y miembros de nuestros cuerpos están sanos, fuertes, vigorosos, Señor, completos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias por tu poderosa sangre, la sangre de Cristo que nos cubre, la sangre de Cristo que nos redimió, nos lavó, nos salvó, nos santificó, nos hizo justicia de Dios, la sangre de Cristo que nos multiplica, la sangre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Bendito es el que viene, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Saludos a todos. El mensaje que tenemos el día de hoy es Gólgota y la gracia, ¿vale? La gracia de Dios. Vamos a adorar, a cantar al Dios viviente que permanece por todos los siglos. Su Espíritu Santo está aquí y le damos la bienvenida al hermoso Espíritu Santo que tome su lugar, su asiento, en el nombre de Jesús. Bienvenido, Espíritu de gracia, Espíritu de favor de Dios. Bienvenido, Espíritu de santidad, bienvenido Espíritu de profecía, bienvenido Espíritu de temor de Dios, bienvenido tu hermoso Espíritu de sabiduría, bienvenido tu hermoso Espíritu de conocimiento, bienvenido tu hermoso Espíritu de consejo, bienvenido tu Espíritu de revelación, Señor, bienvenido tu Espíritu de conocimiento, bienvenido, Señor, bienvenido, bienvenido, todo tu Espíritu Santo, toda tu hermosa persona, tu presencia. Tú eres el director de mis grandes triunfos, eres el que guía a los hijos de Dios. Y gracias por el honor y privilegio de este día de compartir la palabra de Dios, que todo sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y aquí en mis grandes triunfos vamos decretando la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, vamos enseñando, vamos predicando, sanando todos de toda enfermedad y toda dolencia. En el nombre del Señor Jesús, por la gracia de Dios somos lo que somos. Y esto, declararles la palabra que justamente nosotros tenemos, que siempre que declarar, que es que decretamos que aquí mis grandes triunfos, con el Espíritu Santo de Dios, su ayuda, obviamente, hablamos conforme a la palabra de Dios, ministramos conforme al poder de Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús. Cantamos, alabamos al Señor de los señores, al Alfa, al Omega, al principio, al fin. 1, 2, 3. Israel, Adonai. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de tu gloria, toda la tierra está llena de tu gracia. En el nombre de Jesús. Cantamos al Señor de los señores. En el nombre de Jesús, en la presencia estamos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por todas las personas que se salvan. Por todas las personas que vuelven a su iglesia, por todas las personas que son sanadas, restauradas, libertadas. Gracias, Señor, por este mensaje de revelación de lo que cosecha en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús.
una alabanza bonita. Shem Yahoshem, Ochabahu Ilehale, Libi Hashim Mikado Elohai. Shem Yahoshem, Ochabahu Ilehale, Libi Hashim Mikado Elohai. Sing with me, Hamre, Isara, Lord, we sing Hamre, 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 Isara. Gadol Elohai, Shiri Gadol Elohai. Cuán grande es nuestro Dios, cuán puro, santo, santo, santo es Él. Gracias, Señor, wow, gracias, Señor, por todas las personas que restauras, tocas sus corazones. Gracias, en el nombre de Jesús. Elohai, Shiruki Gado, Elohai, Kol Echad Yireh. Gadol, Gadol Elohai, Gadol Elohai, Shiruki Gadol Elohai, Kol Echad Yireh, Gadol Elohai. Gadol Elohai, Isarca, la cruz tiene poder. Gadol Elohai. How amazing is today. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Espero que muy bien. Y bueno, a compartirles este mensaje tan bonito, nos vamos directamente a la palabra. Quiero compartirles dando la gloria a mi amado el Espíritu Santo, nuestro amado el Espíritu Santo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esta es su prédica, su ayuda absoluta. Y compartirles, ¿no? Que me fueron viniendo estas palabras. Primero, bueno, por ahí algunos días Isaías 53, luego la palabra Nabucodonosor, pero al instante, segundo, si acaso, Gólgota, ¿vale? Luego, conforme iba meditando en ello, Bérseba. Y luego, Abednego. Y bueno, también otra vez me venía el Isaías 53 y ya procesando justamente el mensaje, ¿no? Sobre la mujer cananea, Sirofenicia, ¿no? Y bueno, digamos como puntos principales que se me fue dando, ¿no? Con gracia para preparar este mensaje, con la ayuda absoluta, lo dicho, del Espíritu Santo de Dios, el que guía a los hijos de Dios, el que produce el querer como el hacer para compartir la palabra.
declararte que exactamente va a ser de mucha bendición, de mayor revelación de la cruz, no por nuestras humanas sabidurías, sino por el poder de Dios, ¿vale? En el nombre de Jesús. Habíamos estado hablando en el mensaje de 5 pórticos que se dio hace 3 semanas aproximadamente, o 4 semanas, sobre una llave maestra, decíamos, ¿no? Que es una meditación que después justamente de ver este tema, les comentaba sobre las llaves, exactamente yo creo que les comenté sobre las llaves, en el tema de las llaves del reino de los cielos. Entonces fue hace 3 semanas, perdón, me he equivocado, pensaba que era el de los 5 pórticos. No, es exactamente en las llaves del reino de los cielos. En ese tema ahí exactamente compartimos sobre las llaves, ¿no? Como que me vino como que en nuestra casa, pues la llave principal, ¿no? La que abre las puertas de toda la casa, pues es la llave maestra. Y la llave maestra exactamente es para nosotros, hablando en Cristo Jesús, es la revelación, que tengamos la revelación de la cruz, de lo que el Señor hizo en la cruz. Y luego otra llave, exactamente comentamos, es sobre enseñar, predicar y sanar. Sanar a todos de toda enfermedad y toda dolencia, ¿no? Esa es otra llave. Ir exactamente que habíamos compartido y más de una oportunidad sobre el libro de Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama. Es importante, iba enseñando, iba predicando, ¿vale? Iba sanando. Así que en el nombre del Señor Jesús, Espíritu Santo, está en tus manos este mensaje, en el nombre de Jesús, y te pido que cada persona, Señor, en el nombre de Jesús, lleve mucho fruto y fruto del bueno, Señor, exaltándote siempre a ti, siempre poniéndote en primer lugar a ti, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de los Señores, el que derramó su preciosa sangre por amor a nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, papá. Y bueno, ya hablamos que la llave maestra, pues lo dicho, ¿no? Pedir la revelación de la cruz, ¿no? Tener esa revelación realmente de la cruz, de lo que le hizo el Señor en la cruz de Calvario. Y bueno, vamos a meditar de acuerdo a las Escrituras en los puntos que el Señor ha ido poniendo en mi corazón para compartir, ¿vale? Estábamos hablando de la palabra Gólgota, ¿no? Que se refiere al Calvario, ¿no? Y vamos a meditar en ello. Vamos a compartir también lo que me he ido informando, porque exactamente tenemos 2 versículos que es para meditar. Pero aquí tenemos exactamente decirles el significado de lo que es Gólgota. Dice, Calvario es el nombre dado a la colina que en la época de Cristo quedaba fuera de la ciudad de Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. El término significa calavera, refiriéndose a una colina o meseta, que también una pila de cráneos o a un accidente geográfico que se asemeja a un cráneo. Lugar del monte Gólgota. Dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, el Calvario se menciona en los 4 evangelios, cuando relatan la crucifixión de Jesús, evangelio del libro de Mateo, capítulo 27, versículo 33, y ellos llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. En el evangelio Marcos, capítulo 15, versículo 22, ¿vale? Tenemos también el evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33, entonces ellos llegaron al lugar llamado calavera, ¿no? En el evangelio, el libro de Juan, capítulo 19, versículo 17, y cargando él mismo su cruz, salió y al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, ¿vale? Entonces inmediatamente nos vamos al tema de la crucifixión y muerte del Señor Jesús.
vamos a leer el libro de Mateo, ¿vale? Capítulo 27, versículos del 32 al 54. Ustedes verán, esto medítenlo completamente. Vamos a ir leyendo conforme a la dirección que da el Espíritu Santo, ¿vale? No piensen que por la cantidad de versículos, no. Piensen exactamente el que tenemos que recordar con toda dulzura, con todo amor, con todo denuedo, con toda osadía, lo que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros, ¿vale? Meditar, reflexionar, anhelar más revelación de lo que el Señor ya hizo en la cruz, más revelación del derramamiento de su sangre preciosa, más revelación de ese amor intenso, apasionado que tiene por nosotros. En el nombre de Jesús, es la gracia del Señor Jesucristo. Él es todopoderoso y Él nos amó primero. Tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, en el nombre de Jesús. Decimos aquí, en el libro de Mateo, lo dicho, capítulo 27, versículos del 32 al 54, dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene, que se llama Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Se acordarán de ello? Si acaso es la primera vez que te contactas, bienvenido también a Mis Grandes Triunfos. Estamos aquí compartiendo la palabra de Dios, enseñando, predicando y sanando a todos de toda enfermedad y toda dolencia. Porque si el Señor ha dicho que nuestro sanador es un sí y un amén, ¿vale? Y continuamos con el versículo 38. Entonces crucificaron a él, a dos ladrones, uno a la derecha, lo dicho, y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar si él es el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Es la hora sexta, no el sexta, es la hora sexta. Cerca de la hora 9, Jesús clamó una gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Y claro, esto nos recuerda el poder de la cruz. Me acordé en ese momento cuando he leído, y léanlo otra vez, de verdad, este versículo 46. Dice, bueno, es que me acordé de un testimonio, ¿no? Miren el poder de la cruz.
Por eso mediten cuánta gracia el Señor derramó antes incluso de conocerle. Yo recuerdo exactamente, al momento creo que compartí mi testimonio sobre el tema de brujería, de hechicería. Cuando no estaba en los caminos del Señor, hace muchos años, pues buscaba en mi humanidad que mi madre se sanara del diagnóstico de cáncer. Y en ese tiempo yo no sabía nada de dones, pero percibía que algo había tenido que ver, algo de brujería, que algo le había causado daño en ese tema a ella. Entonces buscaba solución, y buscaba la solución en buscar personas que se dedicaban a eso, ¿no? Y recuerdo que, wow, esto para mí es revelador de la gracia de Dios, porque recuerdo que al buscarla a esta señora que digamos trabajaba haciendo trabajos de brujería, claro, y pues hablándole de mi madre, ¿no? Ella recuerdo que puso sus cartas y me habló de mi madre. Y cuando yo estaba delante de ella, para hablarme sobre mí, ella me decía a mí que no me podía ver, y yo no entendía cómo no me podía ver si estaba al frente de ella. Y sabemos que todas las cosas son mentiras, mentira. Todo lo que está desde las tinieblas es mentira, es del padre de la mentira. Pero lo que vamos a esto, la gracia de Dios que nos protege. La gracia de Dios que cuando tiene un propósito en nuestras vidas nos aparta, nos protege. Escrito está, dice que, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librada de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por todos los siglos. ¿Vale? El Señor tiene a bien revelarnos a su Hijo, incluso situaciones. Por eso es preciso y es muy importante que al momento de estar en la comunión con el Espíritu Santo, hay situaciones que dice que el Espíritu Santo nos hace recordar las cosas. Esas situaciones que te hace recordar no es para condenación, porque Él sabe cómo hacerlo. Es exactamente para que tú se te revele la gracia de Dios en tu vida día a día, constantemente. Y esto es lo que quería comentarles, esta palabra. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 15, dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él estuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie. Y justamente para terminar ese testimonio, decirles que la señora que trabajaba en esto, en brujería, pues me decía que no me podía ver. Yo le decía, ¿cómo no me puede ver? ¿Cómo no me puede ver? Y al momento de hablar y seguir hablando, pues en ese momento había abierto puertas. Claro, porque si uno va a consultar a brujos, esas cosas, pues eso es del diablo. Entonces hay que renunciar a ello. Gracias a Dios que el Señor me dio la oportunidad de arrepentirme y renunciar a ello. Y recuerdo que me dijo una cosa que yo no me esperaba. Me dijo, es que hay una cruz. Me decía que no me podía ver porque hay una cruz. Y yo, wow. Y cuando estando ya en el Señor, en los caminos del Señor, orando, estando en comunión con papá, yo creo que algunos años pasó esto, el enemigo trata de intimidar, trata de hacer que tengas miedo, y cuando se te revela la protección divina del Señor, de los señores, la revelación de la sangre de Cristo Jesús, pues no hay nadie que te lo quite. No hay nadie quien te lo quite, ninguna intimidación, ninguna hechicería, ninguna brujería, porque todo eso es derrumbado por el poder de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay maldición que te toque, no hay hechicería ni brujería que pueda prosperar en tu vida, para nada. Solamente es el Rey de Reyes, el que está en medio de ti como guerrero victorioso, en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que hace unos años
claro, no había tenido mucha revelación de lo que es la sangre de Cristo, de la gracia de Dios en ese momento. Y recuerdo que, claro, me intimidó el hecho, digo, ¿y si están haciendo brujería o algo así? Pensaba en ello y en oración el Señor me hizo recordar esta situación que pasé. Que si yo no le hubiera autorizado a la señora que se dedicaba a esta brujería a que me vea, según ella, en este caso se entiende en el espíritu, pues no me hubiera podido ver. Y por la gracia de Dios, esto, de acuerdo con lo que compartí con una hermana, y es como la protección divina del Señor, ya estando apartada para Él, porque Él sabía que ya le iba a servir, ya sabía que iba a estar en sus caminos, y por la gracia de Dios estoy aprendiendo aquí con mi maestro, el Espíritu Santo de Dios. Gracias al Señor por la iglesia linda que el Señor me ha puesto para congregarme. Gracias, Señor, por la iglesia linda que el Señor ha puesto aquí también para que yo pueda asistir mientras estoy aquí con mi Padre y con anhelo de encontrarme con mis hermanos ahí en Madrid. Los echo mucho de menos a los pastores, echo de menos el servicio allá en la iglesia, en Madrid. Echo de menos a los niños. Y echo de menos la hermosa Madrid. Así que seguramente ya prontito nos vemos. Y eso, quería compartir este testimonio, por algo será que tengo que compartirlo justamente en esta parte crucial del Señor Jesucristo, que está en la cruz, y dice así, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Vale? El Señor ha dicho que siempre estará con nosotros. Y es un sí, un amén. Si tú te alejaste del Señor o nunca te asististe a alguna iglesia, acércate al Señor de los señores. Él te está buscando. Él te anhela, eres su creación preciosa. Te ama profundamente y quiere que vivas prosperado, prosperada, y andes en sus caminos, en sus sendas de justicia, por amor de su nombre. Así que te invito a que vuelvas a tu casa de oración o asistas a una casa de oración, recibas palabra de Dios, compartas la palabra de Dios, medites en los versículos, ¿vale? Y saludos también a todos los entendidos, en el nombre de Jesús. Y lo dicho, es lo que quería decir con este testimonio, es cuánta gracia el Señor ya había puesto en mi vida, cuánta gracia el Señor ya ha puesto en tu vida desde antes de conocerle. Y esto nos recuerda, exactamente, me recuerda al libro de Isaías, capítulo 45, versículo del 5 al 6, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. En el nombre de Jesús, y eso es un sí, un amén. Y nos vamos a exactamente, nos dice, así también el poder de Dios, de acuerdo a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, nos habla el tema de poder, sabiduría de Dios, el mensaje de la cruz, ¿no? El mensaje de la cruz que es locura para los que se pierden, dice, bueno, exactamente la palabra nos dice en este versículo 18, nos dice de 1 Corintios 1, 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura, los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Y sigamos con ello, meditando en este mismo libro de Mateo capítulo 27, ¿vale? Ya estamos ahora en el versículo 47, nos dice exactamente, algunos de los que están ahí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante
Corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en ella caña y le dio beber. Vale, esto me recuerda al libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. En el libro de Juan, capítulo 19, también nos habla de la crucifixión. Continuando en el libro de Mateo, capítulo 27, vamos ahora a los versículos 49 a 56, dice: pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarte. Mas Jesús, sabiendo otra vez, clamando una gran voz, entregó el espíritu, y he aquí, el velo del templo se rascó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Wow. Este versículo, wow. Porque yo recuerdo, de acuerdo a la palabra, haber entendido, bueno, por la palabra, algún mensaje que escuché sobre que la cruz es el poder de Dios. Muy bien. Pero cuando yo quería escribir poder de Dios, me vino a escribir temor de Dios. Temor de Dios y luego poder de Dios. De hecho, lo digité así. Dije, ¿por qué temor de Dios? Pensando así en silencio. ¿Y por qué temor de Dios? Y me recordé esta cita bíblica cuando un soldado pues reconoció, ¿no?, que él era el Hijo de Dios cuando la tierra tembló, ¿no? Y es exactamente, está en el versículo 54. Nos dice: el centurión y los que estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente ese era Hijo de Dios. Y claro, para mí esto fue una confirmación, porque no me recordaba, no me recordaba exactamente en qué libro ni qué versículo estaba esta palabra, pero no me recordaba que especificaban de temieron, ¿no? Que hablaba de temor de Dios. No me recordaba ello, pero ya les digo que la cruz al poner es temor de Dios, me vino esta escena de parte del soldado, ¿no? Y es eso, es temor de Dios, porque con Él nadie juega. Él nos da su abundante gracia, pero Él es todopoderoso. También habla Él mucho de la disciplina, habla en su palabra, nos habla de su instrucción diaria, nos habla de sabiduría, de inteligencia, discernimiento, entendimiento, de que nuestras armas no deben ser carnales, sino espirituales, ¿no? Entonces, pues vayamos y sigamos en este libro de Mateo precioso, que es el capítulo 27, ahora nos vamos al versículo 55 al 56. Y exactamente nos dice: estaban ahí muchas mujeres, siendo de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María de la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vale, en el libro de Colosenses, es que este es el resumen de lo que pasó en la cruz. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15, el cual tenemos este versículo lo tenemos como un decreto, uno de los versículos de decreto para este año de mis grandes triunfos. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, el lugar del Gólgota es donde Satanás fue derrotado por el Señor Jesucristo. Nos trae recordatorio que toda potestad se nos ha sido dada, que está en el cielo y en la tierra. Todo dominio nos tiene que servir y obedecer en el nombre de Jesús. Y claro, recordemos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 4 al 7, nos habla exactamente
Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Y dónde las llevó? A la cruz. Todo decreto que estaba contra nosotros fue anulado en la cruz de Calvario. Fue clavado en la cruz de Calvario. En el nombre de Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero es vivirlo, es experimentarlo, ¿vale? Para que no seamos confundidos. Cualquier dardo del enemigo quiera venir con un pensamiento mentiroso, lo desechamos inmediatamente en el nombre de Jesús. ¿Vale? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, lo dicho, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Para Él herido fue por muchas rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y no abrió su boca. Wow, no abrió su boca. Y si nos vamos al libro de Mateo, miren el regalo lindo que el Señor nos hace. Porque el Señor creó los cielos y la tierra exactamente en 6 días, y al 7º día descansó, de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor, si quiere, salva a todos ahora, ¿vale? Él es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Y hay mucha gente que se está salvando, ¿vale? Y sabemos que Él está en camino. Él dice que vendrá pronto, en su palabra lo dice. Pero cuán bello es nuestro Padre, que nos quiere hacer, digamos, copartícipes de esta gran comisión, de este gran proyecto de Él de salvación de las almas. Y porque será predicado el Evangelio en todas las naciones para testimonio, en realidad de todas las naciones. Entonces vendrá el fin, dice la palabra. Entonces en la gran comisión tenemos, nos dice en el capítulo 28, versículos del 16 al 20. En este caso del versículo 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿vale? Hasta el fin del mundo. Amén. Y me está recordando esta palabra que el Señor quiere que seamos, empleemos el don de discernimiento. Dice: el Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta, y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Omnipotente me ha abierto los oídos, y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás, en el nombre de Jesús. Y está hablando aquí en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20. El día miércoles compartimos el versículo 20. Dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su Cristo. Una reflexión muy importante. Lo dicho, Satanás fue derrotado en la cruz de Calvario, fue derrotado en el Gólgota, en el nombre de Jesús de Nazaret.
este derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo no fue en vano. No fue en vano, no fue en vano que Él fuera a la cruz por mí, por mi familia. No fue en vano, no es en vano. No tomemos en poco lo que el Señor ha hecho en la cruz, ya por ti, por mí, en el nombre de Jesús. ¿Vale? Entonces, tengo esto que compartir con ustedes. Sabemos que el Señor siempre estará con nosotros y disfruto día a día su presencia, gracias a Él por su gracia eterna. Habíamos dicho también, venía la palabra Nabucodonosor, ¿no? Aparte de Gólgota, al instante me vino la palabra Nabucodonosor. Y estaba preguntando a papá sobre eso, y decía, Nabucodonosor está en el Antiguo Testamento, llegó un momento, pero era como que para mí me daba que el tema que estaba queriendo tocar el Señor conmigo era la gracia de Dios, ¿no? Y relacionando con la gracia de Dios, ¿eh? A relacionarlo con la gracia de Dios, dice, claro, Gólgota, Nabucodonosor, bueno, dice, exactamente, pues nos lleva a una gran revelación. Esto para mí ha sido revelador, porque no lo tenía así. Gólgota, Nabucodonosor, no lo había relacionado. Y claro, en el mensaje de ayer, del día sábado, hoy domingo todavía no lo he visto, el mensaje de la iglesia Pasión por Cristo, justamente el Señor, obviamente el Espíritu Santo le guía al pastor Juan Cano y dice, habla sobre exactamente la mujer de la ciudad que era pecadora, ¿no? Que está en el libro capítulo 7, versículo 36. Hay una frase que para mí fue, que si hubiera estado ahí, creo que hubiera expresado mi alegría y como papá me da para expresarme, porque lo recibo con mucha alegría cuando algo se me es confirmado, cuando algo se me es revelado de parte del cielo. Y claro, ya había entendido que tenía que ver con la gracia, ¿no? Pero claro, yo digo, pero Nabucodonosor está en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, el cual me guió al libro de Daniel, y claro, y yo decía, pero Gólgota pues está, o sea, todo lo relacionado a lo que el Señor vino a hacer en la cruz por nosotros, está en el Nuevo Testamento, y claro, justamente dice una frase clave, dice así, el Señor le guía a hablar así, dice, esa mujer recibió antes de la cruz lo que todos nosotros hemos recibido detrás de la resurrección. Wow, guía del Espíritu Santo. Repito otra vez, esa mujer está hablando por la pecadora, que está en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36, ¿vale? De acuerdo a esta enseñanza, dice, y justamente él comenta, el Espíritu Santo a través del pastor Juan Cano, dice, esa mujer recibió antes de la cruz lo que nosotros hemos recibido detrás de la resurrección. La gracia de, en realidad, yo noté la frase tal cual, la he notado, y claro, estamos hablando de la gracia de Dios, recibió gracia de Dios, e incluso no habiendo conocido al Señor Jesús, en el sentido de la revelación de la cruz del Calvario. Y claro, hay que leer el libro de Daniel, les sugiero el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿vale? Y con ello vamos a que en este libro, a ver si no me equivoco, en el libro de, sí, en el libro de capítulo 3, ¿vale? En la parte donde nos habla el Señor a través de su palabra, nos dice exactamente en el capítulo 3, sí, versículo 34.
Sí, a ver, 34. Sí. Nos dice, es el capítulo 4, perdón, versículo 34, perdón. Dice, mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón se me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Y también no me había notado, pero me venía esta palabra sempiterno. Pero claro, sabía que estaba en el libro de Daniel, pero como que no lo relacionaba, ¿no? Y es clarísimo, he aprendido que es algo eterno, ¿vale? Y seguramente en algún momento me lo habrán enseñado, pero he tenido que averiguármelo porque no me lo recordaba. Y exactamente el versículo les digo tal cual. Este versículo para mí lo había recibido, pero claro, al momento de estar con este tema, específicamente centrándome en el tema de Gólgota y Nabucodonosor, pues tuve claro que me andaba al capítulo 3 y al capítulo 4 para meditar. Y cuando estaba leyéndolo, me vino al recordatorio esta cita bíblica que está justamente en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 34. Y se los repito, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En el nombre del Señor Jesús, este es un gran decreto. Estaré compartiendo con la gente de Entendidos 7. Es una gran bendición sobre ello. Es un gran decreto que tú puedes hacer en tu familia. Es un gran decreto que tú puedes hacer en tu entorno, ¿vale? Para lo que el Espíritu Santo te guíe. Aquí nos habla, vamos a hacer un resumen un poquito del libro de Daniel, capítulo 4. Sabemos que Nabucodonosor se había, vamos a decir, enorgullecido, se había jactado de su reino, pero el Señor, que es tan sabio, a una persona incluso que no estaba en los caminos del Señor, pues no reconociendo quién era el Dios Altísimo, pues le advirtió lo que iba a pasar con su reino, ¿vale? Exactamente Daniel fue el que reveló, interpretó en este caso el sueño al rey que tuvo, ¿no? Y si ustedes van leyendo todo el libro el libro de Daniel capítulo 4, pues se darán cuenta que interpretó los sueños, le hizo una advertencia, y exactamente esta advertencia está que de acuerdo al sueño que tuvo y le interpretó, está en el versículo también 27, dice, por tanto, yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia, renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. En el nombre de Jesús. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses mientras daba un paseo por la terraza del palacio real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido. Comienza a decir, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder. No estaba reconociendo al Dios Altísimo para nada. Para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo, miren, no terminó de hablar, pero cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado
y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de quien los reinos del mundo y que se le entrega a quien él quiere, ¿vale? Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Los separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, ¿vale? Y si nos vamos al versículo 36 directamente, nos dice, recobré el juicio y al momento se fue devuelto la honra, el poder, sí, y la gloria de mi reino, ¿vale? En este caso es importante estar al pendiente de esta cita bíblica, porque el Señor en su gracia le dio gracia a una persona que no está en los caminos del Señor, le dio la oportunidad de abrir los ojos del camino que estaba y reconocer al Dios Altísimo, al Dios admirable. Y también al momento que se le fue devuelto hay una gran restitución que el Señor hace a su vida. Dice así, dice, llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. En el nombre de Jesús, aleluya. Cánticos de liberación nos rodean en el nombre de Jesús. Bendito es el que viene en el nombre de Jesús. Y me vino la palabra Abednego. Claro, sabemos que está en el libro de Daniel. Abednego es en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 12 al 16, y también tienes del 28 al 30. Sabemos que llamaban Sadrach a Ananías, llamaban Mesac a Misael y llamaban Abednego a Azarías, ¿vale? Honraron y hallaron gracia ante el Señor. Ya les voy a contar por qué. Porque si nosotros leemos el libro del capítulo 3, versículo 30, se van a dar cuenta que estos jóvenes, pues, no doblaron rodillas ante la estatua de oro, ante los dioses que Nabucodonosor había mandado a que se les rinda reverencia, culto, que se les adore, pero ellos no aceptaron ello. Y hay un tema muy importante. Yo decía, ¿por qué me vino Abednego? Si nos habla de 3 jóvenes, ¿no? En este caso, en esta parte de esta cita bíblica, nos dice Mesac, Abednego, Nabucodonosor, no, Sadrach también. Sadrach, Mesac, Abednego. Entonces, claro, yo me preguntaba, ¿por qué Abednego si son 3? Y he entendido lo siguiente, que se me vino esto cuando estaba meditando justamente en este versículo, que dice, Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, le respondieron, quiere decir en plural, ¿no? Que los 3 respondieron, ¿no? Pero en ese momento a mí se me vino que fue Abednego el que habló al rey. Pueden haber estado 2 o 3 presentes, pero fue Abednego el que habló al rey. Porque sabemos que si hay 3 personas al mismo tiempo hablándole a un rey, exactamente es un poco raro, ¿no? Es un poco raro, un poco extraño, pero lo que vamos a lo siguiente es
que el Señor hace como quiere, donde quiere y con la persona que quiere, ¿no? Y es darle esa gracia porque, claro, no todos podían acercarse así nada más a hablar al rey. Pero este pasaje sobre todo se resalta la fidelidad de estos jóvenes, la reverencia, el respeto que tenían por nuestro gran yo soy, por el Dios Altísimo. Y eso es de enseñanza, Este es el tema de rescatados del horno de fuego, prueba de fe, de amor, de gracia abundante. ¿Y por qué de gracia? Porque después de todo lo que pasaron ellos, después el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Esto, y claro, fueron honrados porque nos habla en el versículo 28, ¿no? Del mismo capítulo 3 del libro de Daniel, dice: entonces clamó Nabucodonosor, alabando sea el Dios de estos jóvenes que envió a sus ángeles y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando el orden real, optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que que descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar lo que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera, en el nombre de Jesús. Bendito es el Señor. Así es, y eso es un sí y un amén. ¿Vale, chicos? Y esta misma, como les digo, me venía, ya les he comentado, a Abednego, y estando en ello, en el mensaje, me vino a recordatorio exactamente lo que pasó, ¿no? Cuando Esaú vende su primogenitura a su hermano, en este caso, perdón, Jacob, y claro, por un guiso de lentejas. Y lo tenemos exactamente en el libro de Génesis, capítulo 27. Decimos aquí, en este versículo nos dice: y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, que quedando sin vista llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Él respondió: heme aquí. Y ahí sabemos, de acuerdo, que ustedes lo pueden leer, está en el libro de Génesis, lo leen todo, exactamente, que en conclusión que Jacob usurpó exactamente el nombre de su hermano Esaú, ¿vale? ¿Por qué? Porque Jacob tenía en su corazón el de bendecir a sus hijos. Entonces lo llamó, bueno, había una complicidad ahí con la madre, en este caso Rebeca, la madre de Jacob, y para que exactamente él fuera bendecido, se reciba la primera bendición. Y lo tremendo fue que el por qué un plato de guiso de lentejas pues hizo perder la primogenitura. En este caso pues Esaú había estado haciendo una actividad y llegó con mucha hambre a casa y pidió pues este plato a su hermano, y claro, el hermano pues le habla sobre que quería la primogenitura, y este se lo dio, no le tomó importancia y valor de lo cuánto significaba, ¿no? Y aún así el Señor, en su gracia, sabemos que tuvo que salir, en este caso Jacob tuvo que huir de su hermano, ¿vale? De su hermano Esaú, porque claro,
podría haber pasado en ese momento una catástrofe, porque estaba indignado Esaú del engaño que había habido, de la usurpación de su identidad. Entonces, pues en el libro justamente de Génesis 28 nos revela la gracia que el Señor, donde dio gracia Jacob. Pasó esa situación muy difícil, muy dura, ¿vale? Esaú, al verse traicionado, ¿no? Haberse dañado, ¿no? Por su hermano. Pero estamos hablando de la gracia de Dios. Y ahí en ese momento, al verse Jacob exactamente en esa situación, él se fue a Berseba. Y eso me vino la palabra Berseba, ¿no lo había notado? Y decía, ¿por qué Berseba? Y justo viendo con papá, era este tema relacionado a lo que es exactamente la pérdida de la primogenitura de Esaú. Entonces, es otro ejemplo, un testimonio que podemos encontrar en la Biblia de lo que hace el Señor de los señores, de lo que la voluntad de Dios nos lleva al arrepentimiento, al temor de Dios, ¿vale? En el nombre de Jesús, hemos hablado de Nabucodonosor, hemos hablado también de Abednego, hemos hablado, ¿no?, de cómo el Señor bendice a los que honran su nombre. Ellos no doblaron rodillas a ninguna estatua, ellos no doblaron rodillas a ningún otro dios que no sea el Señor de los señores. Y aunque los echaron a este horno de fuego, pues el Señor respaldó la fe que ellos tenían y fueron bendecidos completamente, fueron honrados estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, en un alto puesto en la provincia de Babilonia, ¿vale? Y claro, y estando hablando nosotros de Jacob y Esaú, miren, él hizo lo que hizo fuera de la voluntad de Dios, obviamente, porque nadie puede usurpar ningún nombre de nadie, y fue bendecido, ¿vale?, por su padre Isaac. Pero al darse cuenta de esta situación, pues lo que hizo Jacob es huir de Esaú. Y al huir de Esaú, en ese momento que él estaba huyendo, miren la bondad de Dios. Y esto está en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos del 10 al 22. ¿Lo leen cuando puedan? Dice, Jacob se fue a Berseba, hacia Harán. Llegó a cierto lugar y ahí pasó la noche, porque ya había oscurecido. Tomó una piedra en ese lugar y la puso bajo su cabeza para acostarse a dormir. En sueños vio una escalera que tenía un extremo en la otra y la otra en el cielo. Y había ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Vio que el Señor estaba parado a su lado y que le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu antepasado, Abraham y Dios de Isaac. Les daré a tus hijos la tierra en la que ahora estás acostado. Se estaba revelando exactamente a Jacob, ¿vale? Luego le habla de la protección divina que le está dando a él. Miren, dice, tendrás más descendientes que partículas de polvo hay sobre la tierra. Se esparcirán por el norte, al sur, el oriente y el occidente, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Mira, estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te volveré a traer a esta tierra. Y todo lo que detalla, léanlo el capítulo 28. Estamos hablando que el Señor se revela a Jacob. Y además le habla de que va a tener descendientes que son como partículas de polvo sobre la tierra. Y luego
la protección divina que ya por gracia está recibiendo. Y él no tenía, vamos a decir, entre comillas, no tenía el mérito para hacerlo. Hizo lo que hizo con su hermano. Pero claro, la gracia de Dios es inmerecida. La gracia de Dios exactamente es el que nos lleva al arrepentimiento, porque en algunas versiones nos van a encontrar que la gracia de Dios también, en vez de poner gracia de Dios, ponen bondad. ¿Por qué? Porque llegamos a reconocer que no es por nuestras obras, no es por nuestra humana sabiduría, sino por el poder de Dios, por lo que el Señor ya hizo en la cruz para nosotros. Y si tú tienes de esto conocimiento y no tienes revelación, anda por la revelación. Señor, yo quiero experimentar el derramamiento que tú has hecho en la cruz por mí. Yo quiero experimentarlo, yo quiero vivirlo. Yo quiero gozarme en ello. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, ¿vale? ¿Por qué? Porque llegas a valorar cuánto el Señor Jesucristo hizo en la cruz. En la cruz el Señor Jesucristo se vino hecho hombre. Era Dios al mismo tiempo. Pero hemos hablado de este tremendo versículo que estábamos hablando en la parte de la crucifixión. Ustedes saben que la tierra tembló, pero nos habla anteriormente en esta cita bíblica lo que dijo el Señor. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quédate imaginando un momento la aflicción. El Señor vino a cumplir una misión, un mandato de parte del Dios viviente que permanece por todos los siglos, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vale, pero también era hecho hombre. Entonces, pero hecho hombre venció a Satanás en la cruz, el lugar de la derrota de Satanás. Porque el Señor humilló a toda potestad, anuló todo decreto que estaba contra nosotros en la cruz de Calvario, lo clavó en la cruz de Calvario. Y nos ha dado el Señor las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atemos en esta tierra es atado en los cielos, y todo lo que desatemos en esta tierra es desatado en los cielos. Que ha dado autoridad a ti como hijo de Dios, si has recibido al Señor Jesús, me ha dado autoridad a mí. Esa autoridad, ese derramamiento de la sangre preciosa, las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales, nos ha equipado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no permitas más situaciones que están contra la voluntad de Dios en tu casa, en tu familia. Tú aplica la sangre de Cristo. Usa las llaves del reino de los cielos que el Señor te ha dado y destruye al devorador, porque para eso se ha manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Estás tomando tú lo que es lo que el Señor te ha dado? El Señor te lo ha dado por gracia, el Señor nos lo ha dado por gracia. El Señor no fue a la cruz para que tú te quedes, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa es la voluntad de Dios. No. Todo lo que viene de Dios es bueno. La voluntad de Dios dice que es buena, perfecta y agradable, ¿vale? Y no es en nuestras fuerzas. El que pelea la buena batalla es el Señor de los señores. Pero nos ha dado nosotros instrumentos, nos ha equipado, nos ha dado todo lo que Él es, porque su gracia es más que suficiente, ¿eh? En el nombre de Jesús. Y continuemos con este gran libro de la parte de la crucifixión. Y habíamos estado meditando en la gran comisión, ¿no? Que habíamos hablado. Y lo dicho, en esta reflexión de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, y habíamos hablado del versículo 20, que está exactamente, lo compartimos el día miércoles. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y lo dicho, Satanás ya ha sido derrotado, ya ha sido destruido.
en la cruz del Calvario, ¿vale? Y claro, estamos hablando de testimonios específicos que nos dice en la Biblia de lo que el Señor mostró su gracia antes de la cruz, ¿no? Antes de la cruz. Y lo dicho, que les estaba compartiendo esta frase que el Espíritu Santo le guió al pastor de la Iglesia Pasión por Cristo cuando estaba meditando o estaba explicando sobre el libro de capítulo 7 de Lucas, versículo 36, ¿no? Sobre la mujer de la ciudad que era pecadora. Comenta, esa mujer recibió antes de la cruz lo que todos nosotros hemos recibido detrás de la resurrección. Y es la gracia de Dios. Y para mí fue esta una confirmación. O sea, si bien es cierto, cuando estaba meditando con el tema, lo dicho, de Nabucodonosor, de Gólgota, Nabucodonosor, entendía que era la gracia de Dios porque me venía que estaba relacionada a la gracia de Dios. Y estos son testimonios, ejemplos que nos ayudan a entender más la gracia de Dios, y que nos ayuda a entender más aún que la voluntad de Dios, que la bondad de Dios, su infinito amor por nosotros nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al temor de Dios. Sí, y hemos dicho exactamente que la cruz es el temor de Dios y el poder de Dios. Es esa la demostración. En el nombre de Jesús. Acuérdense lo que pasó con el centurión cuando le fue revelado. Exactamente que el Señor era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y habíamos estado leyendo, ¿vale? Otra vez el tema que se dio la palabra Abednego. Les compartía, ¿no? Que el Señor cómo honró a estos jóvenes, ¿no? Y claro, yo decía, ¿por qué Abednego? Porque tampoco no mencionar a Sadrach, ¿no? Y también a Mesac, ¿no? Y claro, entendí que la persona, de acuerdo al libro de capítulo 3, versículo 16, cuando se acercaron al rey, yo recibí esto. Ya tú confírmalo con el Espíritu Santo. Pero de acuerdo a la palabra dice, Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. Pero al momento de acercarse a un rey, en esa época, van a hablar los tres a la vez a decirles, no nos vamos a arrodillar no adoraremos a los dioses de su majestad. ¿Y por qué yo decía, me vine a Abednego? Bueno, para recordar. Y exactamente estos tres jóvenes fueron los que doblaron las rodillas. Y a veces pasa que somos 3 o 2 personas y hay una persona que habla de repente ante una autoridad, ante un rey, y está hablando a nombre no solo mío, sino de la otra persona que también está acompañando. Nosotros opinamos de esta forma, de repente tú explicas, ¿no? Y por eso se refiere a que Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, y diciéndoles claramente, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, así sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Bien hecho. Y claro, estos jóvenes, el Señor los respaldó y los protegió sus vidas, ¿vale? Y en el versículo 30 de este mismo capítulo, el capítulo 3 del libro de Daniel, lo dicho, después de eso el rey promovió a Sadrach, Mesac y Abednego porque reconoció quién estaba con ellos, el Dios Altísimo. A Sadrach, Mesac y Abednego en un alto puesto en la provincia de Babilonia.
Y después podemos tener dos ejemplos que estábamos hablando, ¿vale? En el caso de que Jacob obtiene la bendición de Isaac, de su padre, usurpa la identidad y adquiere la primogenitura por su hermano Esaú, ¿vale? Y en su gracia el Señor, pues estábamos hablando de Génesis capítulo 28, y que se les recomendaba que lo leyeran todo, de cómo de lo que había hecho y había estado huyendo Jacob por lo que había hecho a su hermano, se le es revelado, se presenta el Señor ante él y le revela sobre los descendientes que va a tener, le revela exactamente la protección que ya se le ha sido dado, y todo por gracia, todo por gracia. Y ya en Génesis capítulo 33 nos habla de la gracia que alcanzó a Jacob, ¿vale? Y ante los ojos de su hermano, porque se llegó a reconciliar con su hermano, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Jacob llegó a tratar ese día a su hermano con mucho respeto, ¿vale? Con mucho respeto, como no fue tratado en su momento. Y ahí hubo un cambio radical, hubo reconciliación, que es lo más importante entre hermanos. ¿Y qué pasó? Que se ve ahí a un Jacob arrepentido, porque el Señor exactamente primero recibe la gracia del Señor con todo lo que le da, luego se reconcilia con su familia, en este caso con Esaú, y en conclusión, la bondad de Dios realmente nos lleva al arrepentimiento, tener la revelación de la gracia de Dios. Y otro ejemplo, también me venía la mujer que quisieron apedrear, ¿no? En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo del 36 al 50, ustedes medítenlo, pero exactamente, pues el Señor de los señores, realmente en su gracia, pues derramó tremenda bondad, porque es el único que tiene el poder para perdonar pecados. Dice, Jesús en el hogar de Simón, el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa de fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Esto está en el libro, claro, de Lucas, capítulo 7, versículo del 36 al 50, léanlo todo. Esta es la palabra que les comentaba, que de acuerdo al comentario de la meditación que dio el pastor, pues me ayudó mucho, porque fue ahí absoluta del Espíritu Santo, porque está claro, definitivamente, que lo que el Señor me quería decir con el tema, hablándome de la Gólgota y Nabucodonosor, es hablándome de la gracia antes de la cruz. Y porque sabemos que el Señor vino para traernos su gracia, ¿no? Que está en el Nuevo Testamento. Pues tremendo. Es más, en tu vida, antes de conocerle, ya estaba la gracia de Dios. En tu vida, mientras tú estabas insistiendo con la ley, ya estaba la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios que nos abre los ojos, los oídos, es la gracia de Dios que nos ayuda a rendirnos al Señor de los señores, que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra mala sabiduría, sino por el poder de Dios, todo lo que hagamos, incluso todo lo que digamos, ¿vale? Y también tenemos otro ejemplo, por ejemplo, aquí. Cuando nos habla, por ejemplo, de la mujer cananea, la fe de la mujer cananea.
eso me vino, la mujer cananea. Y yo decía, la mujer cananea, no me recordaba exactamente en la cita bíblica, pero es claro, miren, la fe tremenda que tuvo ella, ¿vale? Dice exactamente en el capítulo 7, versículo 22, dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Vale? Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De la casa de Israel especifica. Entonces ella vino, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Sin fe es imposible agradar a Dios. Halló gracia ante los ojos del Señor por la fe tremenda que mostró. ¿Vale? Y también me vino así claramente el tema de la mujer de Sirofenicia, que está en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos de 21 al 28. ¿Por qué les digo la mujer Sirofenicia? Me vino así Sirofenicia, así, claramente. Y claro, lo dicho, es que el Espíritu Santo lo sabe todo. Dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Vale? En el caso del libro de Mateo lo tenemos como la fe de la mujer sirofenicia. ¿Vale? La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló en el demonio. Había salido ya la hija acostada en la cama. ¡Wow! ¡Qué bonito es el Señor! Es todopoderoso. En conclusión, queridos hermanos, nos vamos a la cita del libro de Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Es la bondad de Dios. Recuerdo que esto lo compartí en febrero de este año cuando daba mi testimonio y les mostraba una caja, ¿no?, de regalo. Mira, esta caja de regalo, ponte que tu padre te lo quiere regalar y te dice, hijo, no te da este regalo. Y a ti de repente no te agrada esas zapatillas, esa caja de zapatillas que te está regalando. Y tú lo rechazas. Cuando tú das un regalo y alguien lo rechaza, ¿cómo se sentiría tu padre si tú le rechazas ese regalo? Sabes que sería doloroso, ¿no? Pero mira, nosotros tenemos un gran Padre. Si tú en su momento rechazaste el amor de Dios, la bondad de Dios, rechazaste a esas personas que te estuvieron hablando del Señor, o que te han hablado de que vuelvas a tu casa de oración, o vuelvas a los caminos del Señor, y tú has estado rechazando constantemente,
te invito de corazón a que te arrepientas, porque sé que no estás viviendo en paz, porque es claramente que no estás viviendo en paz ni contigo misma, ni contigo mismo. Es muy grato para el Señor estar en comunión con los hermanos. Es muy grato para el Señor que nosotros estemos en esta vida familiar. Y me viene a memoria que no lo tenía para ahora, pero lo había estado leyendo, meditando, y que está en Gálatas, capítulo 6, si no me equivoco. Sí, capítulo 6 en Gálatas, capítulo 6. Qué de tremenda bendición, mire, nosotros entre hermanos podemos estar en oración y ruego, nos sale en Filipenses capítulo 4, ¿no? La paz de Dios, que sea todo conocimiento, para ser llenos de la plenitud de Dios. Y yéndome al libro de Gálatas, ¿vale? En este libro de Gálatas, en el capítulo 6 nos habla exactamente de la hermandad, Sabemos que todos nos tenemos que llevar bien con todos, buscar siempre la armonía, la paz, ¿vale? Si hay alguna persona que tú estás buscando la paz, pero la persona no quiere, ¿vale? No lo quiere, pues lo importante es que tú lo has intentado, el Padre lo ha visto, lo ha oído y lo ha escuchado todo, y es que estar bien con el Señor, ¿no? Estar bien con el Señor, nada es con nuestras fuerzas, orar para que se restaure de repente una hermandad, porque no permitamos exactamente que el enemigo quiera venir a molestar con ese tema. Y acá se los voy a encontrar más rápido, que está aquí en Gálatas capítulo 6. Esta palabra me encantó y es para hablar a los hermanos. Gálatas 6, sí. Vamos a ello, si pueden abrir en sus Biblias, genial. Dice, no os engañéis, ¿vale? Eso está en el versículo 7 al 10, vamos a leer. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, dice, y mayormente a los de la familia de la fe, a los de la familia de la fe, a los hermanos en Cristo Jesús. Habíamos estado hablando en el mensaje del día miércoles, que siempre hemos hablado del Señor Jesucristo como el Señor de los señores, al menos aquí desde Mis Grandes Triunfos, pero sabemos en la palabra que Él es aquel que lo llena en todo. Habíamos estado hablando del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo como nuestro mejor amigo, y siempre diciendo que el Señor Jesucristo es el alfa, el omega, el principio, el fin. Él es el Señor, el Todopoderoso, las dádivas que nos ha dado ensancha nuestro camino. Y en su gracia nos lleva adelante los grandes, en su gracia nos pone en lugares de autoridad para reinar, para gobernar, porque somos hijos de Dios y dominamos en medio de nuestros enemigos, ¿vale? Nuestros enemigos no son los seres humanos, sino son esas potestades, esos principados, esos gobernadores de las tinieblas, esas huestes de maldad. Y donde vamos nosotros, los hijos de Dios, va el reino de Dios, desmenuzando y consumiendo todo otro reino. Y cuán precioso es nuestro Abba Padre, que nos ama profundamente, tanto nos ama que envió a su Hijo unigénito, lo dicho. Entonces, es meditar en ello, de que pedirle al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, quiero conocerte más como mi hermano. Es diferente, lo estoy experimentando, es diferente, porque sabemos que el Señor Jesucristo es nuestro todo, es el novio que viene por su novia, es el Señor de los señores, lo dicho,
Es el alfa, el omega, el principio, el fin. Es el todopoderoso. Es Dios Hijo. Es el verbo. Es la palabra de Dios. Y claro, medita en ello, porque si nosotros sabemos reconocer lo que es hermandad con el Señor Jesucristo, que es el Maestro que nos enseña las cosas, con su hermoso Espíritu Santo que nos enseña las cosas y nos hace recordar, pues vamos a ganador, porque cualquier malentendido, inmediatamente el Señor te da el discernimiento y la sabiduría para saber distanciarte de ello y actuar con sabiduría con tu hermano o tu hermana, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Acuérdate de este lindo Salmo 133, que es de un óleo, que ahí derrama bendición el Señor. Nos habla de la bendición que hay exactamente en estar con la familia de la fe. Esto está en Salmos 133. Antes de despedirme, pues decirles exactamente, es un mensaje que yo les digo, que es de buen óleo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, en el nombre de Jesús. Saben, estos tiempos son muy importantes. No sé si decirles cruciales, pero la palabra, pero es muy importante, pero no con nuestras fuerzas. Rendidos ahora a la gracia de Dios, sometidos a la gracia de Dios, a la bondad de Dios, ¿vale? Tomando nuestras llaves del reino de los cielos, y escrito está que todo lo que atemos en esta tierra será atado en los cielos. Apoyándonos en el Señor de los señores, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, echemos mano de la vida eterna, echemos mano de la vida eterna, de lo que el Señor ya ha hecho en la cruz. Por nosotros es el principio y el fin. Él volverá en el nombre del Señor Jesús, pero acuérdate de todo lo que el Señor ya ha hecho en la cruz del Calvario, por ti, por mí. Ya lo ha hecho todo en el nombre de Jesús de Nazaret. No perdamos el tiempo en cosas que están contra la voluntad de Dios. Olvidémonos de escuchar toda palabra de murmuración, que son palabras maldicientes, y sabemos que eso está contra la voluntad de Dios, porque no entrarán al reino de Dios. Escrito está, ¿vale? Evitémonos cualquier estrategia del enemigo, que sabemos que hace las mismas estrategias, y como hijos de Dios que nos ha dado el discernimiento y entendimiento, pues desecharlo inmediatamente en el nombre de Jesús, porque el enemigo hace las mismas estrategias. Siempre pienso una cosa en esta frase, es que es más tonto porque no practica, eso, porque quiere siempre imitar las cosas del Señor Jesús, pero los hijos de Dios, exactamente en su gracia, el Señor que nos revela exactamente que eso no es su voluntad, nos revela que esa es una trampa al enemigo en el tema de las relaciones con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, dice que nosotros pedimos sabiduría y Él nos da sin reproche, ¿verdad? Adelante con ello, para discernir exactamente qué es lo que está pasando. Y antes de responder a cualquier hermana o hermano, antes de hablar de cualquier hijo de Dios, de cualquier ministro, en el nombre de Jesús, hablar con el Señor de los señores. Él lo sabe todo, Él sabe hablar a sus hijos a su forma, a su manera, porque también como humanos nosotros nos podemos equivocar, ¿vale? Y quien no se equivoca es el Dios vivo. Si hay algo que tú ves, observas, percibes, en buena hora es para que ores. Y eso ponerlo en manos del Señor
y el Señor te va a saber escuchar y te responderá, y muchas veces te responde inmediatamente. Te responde inmediatamente. ¿Por qué? Porque seguramente es para que intercedas, no para que juzgues, sino para que intercedas, ¿vale? Y eso, a saber identificar cuando es para interceder y no para juzgar a tu hermano, ¿vale? Es juzgar la situación, no a tu hermano o a tu hermana, porque no sabemos lo que la persona vivió o no vivió en su vida. Y hay gracia en abundancia. Miren los testimonios que está en la Biblia. Hemos hablado de Nabucodonosor, que era un pagano. Hemos hablado de Jacob, que usurpó la primogenitura de su hermano Esaú. ¿Qué más? Hemos hablado exactamente de la mujer cananea, pero tenía una tremenda fe. De lo que está también señalado en este otro libro, si no me equivoco, en el libro de Mateo, sobre la mujer de Sirofenicia. Es tremendo cuánto el Señor no iba exactamente diciendo, ¿me has recibido como Señor y Salvador para sanarte o para sanar a tu hija? No. La gracia de Dios es más que suficiente. Que tengan un lindo domingo, una linda semana fructífera. Sigamos manteniéndonos en oración y ruego, abriendo puertas de la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga. Un saludo. Hasta luego.